Estamos de regreso en JN Noticias y vamos por supuesto con lo anunciado. Nos acompaña, está aquí en el estudio Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Gerardo? Gracias, un gusto estar con ustedes siempre. Muchísimas gracias siempre por visitarnos, por supuesto para hablar de coyuntura electoral y de un tema que no se agota, porque por supuesto la agenda continúa, tenemos pendientes varios puntos de nuestra reforma electoral y bueno, pues cada vez falta menos en principio para este proceso electoral. Estamos hablando de las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre que se van a jugar con nuevas reglas gracias a algunas modificaciones hechas en el marco legislativo. Sí, efectivamente, el 7 de octubre, domingo 7 de octubre, vamos a elegir autoridades regionales y municipales en prácticamente 2000 distritos electorales, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones ha publicado esa información en relación a la cantidad de distritos, 1800 y pico distritos, 160 y tantas provincias y 25 regiones, donde se elegirá aproximadamente 13.000 autoridades, entre alcaldes, provinciales, distritales, regidores, por supuesto alcaldesas también, y regidoras sin duda, consejeros, consejeras, gobernadores y gobernadoras. Esperamos esta vez tener más mujeres en el cargo de gobierno regional. Actualmente tenemos solamente una, que es la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio. De manera que estamos ya, el 10 de enero se convocó al proceso electoral, el proceso ya arrancó. Ya arrancó y con se pusieron en marcha varias de las normas aprobadas el año pasado en el Congreso de la República y algunas otras disposiciones que son ya permanentes y que también los organismos electorales han puesto en marcha. Yo quisiera destacar una que me parece que es muy importante y que a veces se olvida un poquito, ¿no? Es la disposición por la cual, una vez convocado el proceso electoral, el Estado está obligado a suspender la publicidad, ¿no? Es decir, si alguno de nosotros ve en estos días un spot en la televisión, escucha un spot en la radio o ve puesto un cartel en la calle o en un diario. O en redes sociales también hay que decir. O en las redes sociales, por supuesto, en las redes sociales, anunciando la construcción de una carretera, la inauguración de un hospital, la visita del ministro para inspeccionar las obras de qué sé yo. O el gobernador regional que está anunciando que van a lanzar un nuevo programa de construcción del riego. El alcalde inaugurando una placita pública, etcétera. Todo eso está prohibido. Está prohibido desde que se convocó a elecciones y está prohibido no solamente para estas elecciones, está prohibido desde hace varios años para todos los procesos electorales. Y el Jurado Nacional de Elecciones ha iniciado ya, por las noticias que hemos visto, por lo que las autoridades del jurado, los operativos de fiscalización, que es, bueno, salir a la calle también y mirar si es que hay carteles y ordenar que estos sean retirados. La única excepción por la cual alguna entidad pública, cualesquiera que ésta sea, puede hacer publicidad en época electoral es si se trata de una emergencia o de un tema de urgente necesidad nacional. Si tenemos una epidemia, por ejemplo. Si tenemos, qué sé yo... como veíamos el año pasado, el fenómeno del niño. El fenómeno del niño, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Este tipo de desastres que nos presenta la naturaleza. Y que las autoridades tienen que responder, por supuesto, y comunicar a su población, ¿no? Sin duda. Entonces, frente a esos casos, está permitido, por ley, que se haga esta difusión. En los otros casos, no. Y el jurado está habilitado para ordenar que se detenga ese tipo de publicidad. Esto es muy importante porque lo que busca es que haya igualdad de condiciones. Normalmente, quien está en alguna posición de poder, municipio, región, ministerio, puede tener ventajas sobre un competidor que no está en esa situación de gobierno.
puede utilizarlo, podría utilizar los recursos del Estado para contratar publicidad que termina beneficiando la campaña de determinado candidato o perjudicando la de otro candidato. O incluso sin el uso de recursos, ¿no? Pero basta y está incluso puesto en la norma el uso del espacio público. Claro, ¿no? sí, en realidad así es. Pueden haber casos más graves que otros, ¿no? Sí, Justamente sin cuando duda. se habla de publicidad estatal, Sí. pero ninguna está permitida. Así es, ninguna está permitida para evitar que quien está en el poder saque ventaja de esa posición en época electoral. Esa es la idea, es una muy sana norma que tenemos y que empezó a aplicarse desde el 10 de enero. Me parece muy interesante lo que acabas de anotar en el sentido de también las redes sociales. Sí. Porque ese es un fenómeno relativamente nuevo en el Perú. Claro, la ley precede quizá, ¿no? Esto que sucede, Claro. cómo ahora la gente se comunica y comunica sus acciones. Efectivamente, sí, efectivamente. No todo el mundo se comunica o se informa a través de la radio, la televisión o el periódico. Hay muchos que nos informamos a través del Twitter Sí. o del Facebook. La mayoría de líderes políticos hace uso del Twitter y del Facebook. La prácticamente totalidad de gobiernos regionales tiene cuentas en Twitter Sí. o en Facebook también. Muchos municipios tienen cuentas en Twitter. Nosotros pusimos el 2014, desde Transparencia, en marcha un aplicativo que se llamaba Neutralito, ¿no? Primero se llamó Publitobot y luego se llamó Neutralito, ¿no? Era un robot que lo que hacía era, le alimentamos con todas las cuentas de Twitter de los gobiernos regionales y las municipalidades. Entonces él los empezó a seguir y tenía un filtro de palabras como inauguración, Claro. obra, etc. Palabritas clave. Palabritas ¿no? clave. Y entonces cada vez que detectaba que un municipio lanzaba un mensaje que incluía esa palabra, lo colocaba en un buzón aparte. Lo separaba, y luego nosotros hacíamos una revisión y eso nos permitió enviar reportes al Jurado Nacional de Elecciones y decirle, fíjese, en el periodo del 1 al 30 de febrero, todos estos municipios y gobiernos regionales han emitido a través del Twitter mensajes que vulneran las normas sobre publicidad en época electoral, para que el jurado actúe conforme a las atribuciones que tiene por la ley. Sí, la verdad es que de gran ayuda, de mucha ayuda. Fíjate, el 2016 lo seguimos utilizando y lo que encontramos es que algunos de los gobiernos regionales o ministerios lo que hacían era darse cuenta de cuáles eran las palabras que Neutralito tenía como filtro y usar sinónimos. Las cambiaban, Claro. o sea, como darle una vuelta, Lamentablemente ¿no? siempre hay cómo escapar a la regla. Sí, claro, ¿no? y entonces, pero lo que tal vez no previeron es que nuestro equipo estaba siguiendo eso y alimentando con nuevas palabras al bot. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo, Actualizando. ¿no? Efectivamente. Bueno, Neutralito va a actuar otra vez dentro de poco. Dentro de poco empieza a hacer su trabajo para detectar este tipo de irregularidades. Porque más allá del tema puntual de la publicidad, el uso de redes sociales en campañas electorales es un tema fundamental. Es un tema que puede dar, que ofrece muchas oportunidades para que la gente se informe, muchas oportunidades para la educación ciudadana y electoral. Y es una tendencia, ya no es una tendencia. moda. No, sin duda, sin duda. Las redes sociales, el internet vinieron a instalarse ya como un medio de comunicación muy importante. Todavía en el Perú hay una brecha digital grande, Sí. ¿no? Hay ciudades donde es de muy difícil acceso al internet, pero esto se usa cada vez más en campañas electorales. En diversos países empieza a regularse el uso de estos mecanismos de información, porque también viraliza mucho las noticias falsas. Lo Sí, que es llaman peligroso. los bules o los fake news, se viralizan mucho a través, solitos, ¿no? Y entonces empiezan a regularlas, sobre todo en época electoral, en Francia o en Alemania.
En el Perú necesitamos una reflexión sobre esto. Queremos desde transparencia también y en coordinación con los Jurados Nacional de Elecciones, con OMPE, propiciar un diálogo en torno a las oportunidades y también los riesgos que se presenta con el uso de las redes sociales y el Internet para la comunicación política y electoral. Y cómo construir, ojo, mejores hábitos también en el lector de esa noticia, ¿no? Porque Sí. muchos tienen la tendencia, hay que decirlo, de quedarse con el titular, Sí. ¿no? Uno sí. se informa en redes, sí, pero además se informa en redes solo por un titular. Estamos hablando de 2 líneas. Sí. Pocos son los que abren el link y, bueno, lamentablemente incluso abriendo el link podemos encontrar información Sí. falsa, De ¿no? lo que se trata es de abrir el link, leer la noticia completa, contrastarla. Buscar más fuentes. por lo menos, los especialistas dicen buscar por lo menos 2 fuentes más. No te quedes con una. Fuentes formales. ¿no? Exactamente, contrasta para ver si eso está en otro. Chequea cuál es la fuente. ¿Esa fuente es confiable? ¿La conoces? ¿Qué sabes sobre esta fuente? ¿No? Antes de darle un retweet o un like, antes de compartir una información que llega vía redes sociales y que puede tener aspectos fundamentales sobre determinados candidatos. En la campaña de Donald Trump en Estados Unidos se usó mucho esto a favor de él y también en contra de su competidora, la señora Clinton. Se inventaron noticias que la gente empezó a creerlas por leer solamente el titular y se volvieron, cuando uno dice viralizar es porque se multiplicaron por millones, ¿no? Así es. Entonces, es un tema importante, creo que es un desafío para los organismos electorales en el Perú incorporar en la regulación propia la supervisión, la atención a el trabajo, a la publicidad estatal. Por ejemplo. Y que va por encima, perdóneme, del marco legislativo electoral. Sí. ¿No? Porque si hablamos de todo lo que se publica, ¿no?, en redes sociales y de diferentes temas, es todavía un terreno pantanoso, Sí, no claro, ¿no? Así es. Por ejemplo, a la hora de chequear el gasto en campañas electorales, que es un tema que ya hemos conversado antes, que lamentablemente la reforma electoral dio un paso para atrás. Así es. ¿No? Pero de todas maneras, a la hora de calcular cuánto se gasta en una campaña electoral, tenemos que incluir lo que se gasta en redes sociales. Eso hasta hace poco no estaba previsto y cuando hemos tenido oportunidad de revisar las directivas internas de OMPE, encontrábamos que había ahí un espacio vacío todavía sobre cómo se calcula, cuánto se gasta en YouTube. Claro. ¿Cuánto gasta un candidato a la alcaldía de Lima o una candidata al gobierno regional de La Libertad en un community manager? Por supuesto, en los estrategas detrás, en la pauta de Facebook, en fin. Sí, hay en los que le manejan el Twitter, porque no es el candidato o la candidata directamente el que está tuiteando, hay alguien que está haciendo eso. Y hay una estrategia de comunicación quizá más amplia que sí incorpora, ¿no?, todo lo que es el manejo de redes sociales. Sí, claro, entonces hay un costo ahí, publicidad electoral, cuando uno compra publicidad electoral, no solamente compra minutos o segundos de un spot de televisión, de radio, o un panel en las principales avenidas o las plazas, o pintas. Ya no solo eso, ¿no? Ya no solamente eso, también compra internet. Y eso cuesta, ¿no? Ahora, hablando de comunicación en general, ya que estamos hablando justamente de la publicidad estatal, sería bueno hacer para nuestros televidentes esta diferencia, ¿no?, entre el valor democrático de la transparencia, ¿no?, pues por supuesto siempre abogamos por la transparencia y que las autoridades deben comunicar lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y el respeto por la ley en una coyuntura especial, como un proceso electoral. Sí, un proceso electoral. Cosas distintas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Un proceso electoral es un proceso especial, no es una circunstancia cualquiera. A veces nos han preguntado, oye, pero ¿por qué tanta restricción en el proceso electoral? Porque estás definiendo el gobierno para los próximos 4 años, en el caso de las regionales y municipales, y para 5 años en el caso de las nacionales. Estás en un momento en el cual se ejerce uno de los derechos fundamentales que todas las personas tenemos, el derecho al voto. Es un momento fundamental para la democracia. No es el único que define la democracia,
pero sin elecciones no hay democracia. El principio de, ¿no? Es el principio de, no basta las elecciones para decir ya somos un país democrático, pero sin elecciones de ninguna manera somos un país democrático, por más que tengamos otros derechos. Y también el cómo se dan esas elecciones. Y por no, supuesto. No basta ver hacia afuera, es, nomás un poquito. Exactamente, y entonces la igualdad en la competencia, las bases comunes para esa competencia, el cumplimiento de reglas, la previsión para que no ingresen intereses ilícitos, dineros ilícitos, fondos ilícitos, quienes tienen derecho a ser competidores o no. Es decir, aquella persona que cometió actos contra el Estado, como el terrorismo, la corrupción, contra la sociedad, como la violación, el narcotráfico, puede competir. Ya hemos acordado felizmente en el Perú que no. Esas personas no pueden competir. Muy bien, eso mejora el proceso electoral, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a votar? El padrón electoral ha tenido ahora mejoras, porque se ubica de manera más certera dónde vive la persona, por lo tanto, dónde debe votar. Porque se ha incluido aquellos que cumplirán 18 años hasta la víspera de la elección. Muy importante. Antes, una vez que se cerraba el padrón, aunque tú cumplieras 18 años al día siguiente y faltaba un año para elecciones, ya no votabas. Ahora sí, los chicos y chicas que hoy tienen 17 años, pero que cumplirán 18 hasta el día de la elección, podrán votar. Así es, y justo lo presentamos en una nota el día de hoy, recordándole, y lo vamos a seguir haciendo a nuestros televidentes, la oportunidad que tienen en este proceso electoral. Claro, claro que sí, ¿no? Entonces, eso, como tú bien señalas, mejora la manera en que se realizan las elecciones. Las elecciones no son solamente el día en que uno va a colocar su voto, es todo un proceso previo, y en ese proceso nos encontramos ya desde el 10 de enero, ¿no? Ahora, siguiendo un poco con aquello que se está dando, bueno, hemos hablado sobre la prohibición de publicidad estatal, ¿no? El cronograma sigue avanzando, como bien ha dicho nuestro invitado, ya está el plazo establecido también para la democracia interna, que bueno, pues en la reforma electoral tampoco se dio como se esperaba, como se sugirió, ¿no? Con la participación obligatoria, la asistencia técnica obligatoria de los entes electorales, sino más bien facultativa, y en ese sentido se espera seguramente que los entes electorales sean convocados, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ese es uno de los temas pendientes en reforma electoral, porque en realidad en materia de democracia interna no se reformó nada, no hubo ningún cambio, se mantuvo las 3 modalidades, incluyendo la que es mayormente utilizada por las organizaciones políticas, que es una asamblea de delegados que decide los candidatos en todo el país. Eso no gusta a nadie, eso no es democrático, que un grupo de dirigentes en Lima decida los candidatos del partido en todo el país, no es una forma democrática de actuar. Y además que si es que deseas, convocas a la OMPE para que te dé asistencia técnica. Asistencia técnica que, valgan verdades, en algunos casos se ha reducido a simplemente, oye OMPE, por favor, préstame las ánforas. Increíble. Bueno, eso es increíble, ¿no? Eso no puede ser, eso tenemos que mejorarlo. Vamos a estar atentos y será muy importante que OMPE y jurado también vayan publicitando qué organizaciones políticas le piden qué tipo de asistencia. Porque entonces ayuda eso a que los electores nos formemos una opinión y digamos, fíjate, determinada organización política, partido, movimiento regional, le ha pedido a OMPE que lo organice la elección. Esta otra le pidió que le capacite los personeros. Esta simplemente le dijo, préstame las ánforas. Y esta ni la llamó. En esa línea de posibilidades, saque, amigo elector, amiga electora, usted sus conclusiones. Claro, cómo funciona en principio la organización al interior. Así es. ¿No? Cómo se toman las Así decisiones. es. Mientras no sea una obligación legal, hay que incentivar las buenas prácticas. Y una manera de incentivar las buenas prácticas es brindando la información para que cada quien vaya sacando conclusiones. De alguna manera así empezó el pacto ético o la hoja de vida. Sí. La hoja de vida, que hoy es una obligación, empezó como algo voluntario que se firmó como parte del pacto ético, y entonces los candidatos no estaban obligados, pero con una campaña de difusión muy intensa
se lograba que presenten la hoja de vida. Luego se dijo, es opcional que incluyan la información financiera, la información sobre sus ingresos y gastos. Era opcional hasta el 2014. El 2016 se dijo, es obligatorio. Así es. ¿No? ¿Qué es lo que hacíamos entre 2014? Decir, estos candidatos presentaron su información, estos no lo hicieron. Claro. Es decir, pones en evidencia, usted, ¿no? Evalúe claro. Usted, pones en evidencia a aquel que es, digamos, más transparente y aquel que tiene mayores resistencias a compartir esa información. Ahora, para esta evolución, ¿no? Para este cambio entre lo que es optativo y obligatorio, no solo ha habido paciencia, sino, como bien mencionaba, esta campaña de difusión, incluso la misma presión del ciudadano y de los medios, ¿no? Que son tan importantes. Es fundamental el trabajo coordinado con los medios de comunicación. El trabajo en este proceso electoral, nuevamente, una coordinación permanente entre los organismos electorales que conducen y llevan adelante todo el proceso, lo regulan, resuelven, ¿no? Son fundamentales. Los organismos electorales, las organizaciones de sociedad civil, que tenemos una labor de educación electoral, de observación de todo el proceso electoral, porque no solamente observamos el día de la elección, observamos todo el proceso y vamos emitiendo alertas y reportes y sugerimos y movilizamos voluntariado, eso es fundamental. Más la prensa que divulga, que denuncia, que investiga, que ofrece espacios para la reflexión y el debate, creo que es una combinación indispensable para que nuestro proceso electoral salga adelante de la mejor manera posible. Y no solo para comunicar lo malo, ¿no? Lo positivo en este caso, por supuesto, ¿no? Y resaltar la iniciativa, la labor de aquellas organizaciones políticas, en este caso, que toman la batuta. ¿No? Que no esperan quizá una ley de por medio para utilizar herramientas, para poner candados, para usar, por ejemplo, la ventanilla única, ¿no? Antecedentes para uso electoral. Presentamos una nota en el bloque anterior. ¿Cuántos personeros se han acercado a recoger su usuario y su clave? Eso es fundamental. ¿No? La ventanilla única, yo creo que fue un gol cuando logramos, entre varias instituciones, que sea aprobada en el Congreso de la República, ya en el periodo anterior. Lamentablemente no se estableció como obligatorio el uso de la ventanilla única. Ok, pero hace bien, pero vamos poco a poco, vamos poco a poco. Y el Jurado Nacional de Elecciones va mejorando la ventanilla única, este servicio que tiene a su cargo. ¿Qué es eso? Es un servicio para las organizaciones políticas, para detectar antecedentes en sus precandidatos y tomar decisiones. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones informa cada cierto tiempo, estos partidos han solicitado su código de acceso a la ventanilla única, estos partidos no lo han hecho todavía, le está dando una clarinada a la población y está mostrando a aquellos que toman una buena práctica, que hacen uso de esa herramienta, aunque no están obligados, pero la valoran, saben que es útil. Y quieren cuidar a sus candidatos y quienes van a representar a su organización. Y cuidar el prestigio de la organización y recuperar la confianza ciudadana hacia esas organizaciones. Es una cadena. Y lo mismo cuando luego se informe ya no solamente quienes recogieron la clave, sino quienes consultaron en la ventanilla única el historial de sus precandidatos. En fin, eso creo que es muy importante, difundir las buenas prácticas e incentivarlas. Por supuesto, hemos estado comentando algunas iniciativas y modificaciones que se dieron en una primera etapa, ¿no? De reforma electoral, así lo ha llamado a bien la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Letona, y se ha adelantado lo que vendría en esta nueva legislatura a partir de marzo, ¿no? Un poco cuál sería el debate para una segunda, incluso para una tercera etapa, ¿no? En una segunda etapa se habla de aquellas modificaciones que hablan de reformas constitucionales y se ha dicho que la más importante tendría que ver con la bicameralidad. Mira, yo creo que en la segunda etapa de reforma electoral hay que hacer, primero hay que corregir las deficiencias de la primera etapa. Claro. O sea, necesitamos corregir. ¿Cómo entrar a temas nuevos si no hemos salido de algunos que se quedaron, digamos, ¿no? en hay pausa? Temas que se han quedado en pausa, pero que además hay temas que no se quedaron en pausa, sino que se fueron para atrás.
O sea, el de OMPE, el justo lo tema mencionó. de fiscalización de los recursos durante campaña electoral. O las sanciones políticas, O las ¿no? sanciones Para el tema de políticas. financiamiento. Eso tiene que entrar con prioridad en la segunda etapa a manera de corregir deficiencias de la reforma de la primera etapa. Ese es un punto importante. En segundo, hay que retomar el tema de democracia interna, que no es una reforma constitucional, que como acabamos de señalar, también fue no reformar nada. Ese es un pendiente, esa es una deuda del Congreso. Eso hay que discutirlo y reformarlo de verdad, ¿no? Y luego está el tema de, por ejemplo, que tampoco llegó a debatirse y que tampoco requiere reforma constitucional, que es la alternancia y paridad en las listas. Y eso me parece vendría en una tercera etapa. Bueno, pero Así debería lo- estar, claro, más próximo. estaba en la primera etapa y no Sí. llegó a abordarse. Ahora ha sido pasado hasta la tercera. Entonces, bueno, uno va a la segunda etapa y en realidad debería corregir lo que quedó pendiente de la primera etapa. Y luego sí creo que hay otros temas, como por ejemplo el voto preferencial. ¿Vamos a mantener el voto preferencial o no? Claro, que también está señalado, perdón, en la tercera etapa, información que han compartido la misma Comisión de Constitución Sí. y Reglamento. Me parece, modestamente, que podría tener mayor importancia que discutir la bicameralidad, el tema del voto preferencial. Creo que hay que discutir las circunscripciones electorales también. O sea, Lima es un mega distrito electoral con 8 millones, ¿no? Y 36 congresistas. ¿Quién es el congresista de los electores de Lima Sur? De Villa El Salvador, Villa María del Triunfo o Pachacama. ¿Quién es el congresista de ellos? ¿Quién es el congresista de los pobladores de Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón o Caraballo? ¿Quién es? No lo sabemos. Claro. Necesitamos discutir una nueva Claro, ¿a quién le configuración toca de la puerta, no? circunscripciones electorales, ¿no? No estoy aludiendo directamente al tema de distritos uninominales, binominales, Que etcétera, también están que es una propuesta que está ahí, pero sí el tamaño de las circunscripciones es algo que hay que discutir. No me cabe duda que el caso de Lima hay que discutirlo con urgencia. Hay que empezar por aquellas grandes distritos electorales y ver cómo se reorganizan, ¿no? Entonces, hay tema importante en vistas a las elecciones del 2021 y a lo que vendrá más adelante, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, A ti, Gerardo, muchas como siempre, gracias. por acompañarnos, por la conversación tan útil que, por supuesto, hemos podido compartir con nuestros televidentes. Nos acompañó Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, y con esto cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales 2018.